Bueno, buenas noches. Quiero comenzar por agradecerle al doctor Centeno y a Allergan por tenerme aquí esta noche. Como dijo el doctor Centeno, tenía unas semanas de muchos viajes. Cuando Carlos me pidió que viniera, por ser Costa Rica, realmente le dije que sí, que me encantaría venir. Lo que vamos a hablar hoy es un poco sobre profilaxis antibiótica en cirugía y el manejo de la inflamación postoperatoria en cirugía. Estos son mis conflictos de interés. Mi esposa trabaja para Johnson & Johnson y soy speaker regularmente de Allergan. Entonces voy a empezar presentándoles un caso. Esta es una paciente que me llegó hace ya varios años, de 40 años, que tenía un antecedente de un SEA de tiroides, de una tiroidectomía con vaciamiento ganglionar, una queratotomía radial en 1991 y 4 días antes de su consulta había tenido una queratomileusis miópica asistida con el láser intraestromal. 24 horas después empezó con dolor. Ella al día siguiente viajó a los Estados Unidos y 24 horas después empieza con dolor intenso en ambos ojos y disminución de la agudeza visual. Llama a su oftalmólogo que la operó en otra institución en Bogotá y el oftalmólogo le dice que hay dos opciones: o que vaya al médico en Estados Unidos o que se venga para Colombia. Ella coge un avión y se viene a la Barraquer, y a su ingreso se presenta con este cuadro, con una gran hiperemia vulvar, inyección ciliar, un infiltrado corneal muy bien definido, con entreabertura de las incisiones y edema corneal severo. La agudeza visual en este ojo era de cuentadedos, y el ojo izquierdo presenta esta imagen, o un infiltrado similar, mucho más contenido, con edema corneal y entreabertura de las incisiones. Entonces, el diagnóstico, cuando tenemos un caso de estos, que siempre nos hacemos es: ¿qué será lo que le está pasando a esta paciente? ¿Cuál es el patógeno que está produciendo este tipo de infección? Entonces, revisando la literatura, está este artículo del grupo del Bascom Palmer, publicado en el año 2003 en Ophthalmology, en el cual analizaron los casos de queratitis infecciosa post cirugía refractiva que llegaban al Bascom Palmer. Obviamente hay un sesgo, y es que los casos que terminan llegando allá pues son los casos peores, que han tenido manejos tórpidos en sus respectivos países y terminan viajando frecuentemente a Miami. Pero lo que encontraron básicamente era, obviamente, que había una gran cantidad de patógenos, pero lo importante de esta tabla es que es el tiempo de aparición o del diagnóstico después de la cirugía y el tipo de patógeno asociado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los patógenos que ocurren cuando el tiempo es muy rápido, los primeros 7 días, lo que llaman los americanos early onset, básicamente vamos a tener el estafilococo, el estreptococo, el estafilococo dorado, la pseudomona. Aquí tenemos uno que es muy raro que sea tan frecuente, que es uno que es la curvularia, y aquí hay un micobacterio también que ocurre el diagnóstico muy poco después de la cirugía. Pero en general lo que podemos ver es que cuando la aparición es temprana, pues el germen más frecuente infectante va a ser obviamente una bacteria, y cuando el tiempo de aparición es tardía, pues vamos a tener estas bacterias atípicas o hongos. Y está este otro estudio publicado también en Ophthalmology en el año 2010, en el cual hicieron una revisión de varios centros de cirugía refractiva en España por el doctor Jovet, y básicamente analizaron la incidencia de infecciones en más de 200.000 casos de cirugía refractiva intraestromal. Esto fue los hallazgos demográficos de los pacientes. Entonces encontraron que 72 pacientes de esas más de 200.000 cirugías
presentaron una queratitis, 72 ojos, perdón, 63 pacientes, con una edad promedio de 38 años. La distribución por género fue mucho más frecuente en hombres que en mujeres, y la cirugía fue primaria en el 95% de los casos. Y básicamente lo que encontramos fue una muy baja incidencia, obviamente 72 casos en 204.586, da una incidencia aproximada de 0,035%. Lo importante es que la aparición temprana ocurrió en la mayoría de los pacientes, 62.5%, se le hizo frotis y cultivo a 54 casos, el 73%, y el cultivo fue positivo en un bajo porcentaje, solamente en el 30% aproximadamente. Entonces, cuando tenemos un caso como estos, es imperativo hacer obviamente una prueba diagnóstica, hacer un frotis y un cultivo de la lesión. Es realmente fácil. Con una espátula plana, una espátula de Kimura, hacemos un raspado de la superficie, ponemos una gotica de agua destilada, se inocula ahí el frotis, eso se deja secar unos 5 minutos, y si ustedes quieren pueden poner en formol durante 10 minutos, y ya queda fijada la laminilla. Entonces se puede mandar al laboratorio y ahí le pueden hacer las tinciones de Gram o Ginza o lo que quieran hacer. Nosotros de rutina hacemos, como sabe el doctor Flicker, por herencia del doctor Francisco Barraquer, hacemos cultivos en agar-agar, agar-sangre, tioglicolato y saúl. Entonces el resultado de nuestro paciente fue que son unos cocos gram positivos en línea, obviamente un estreptococo neumonio. Volviendo al estudio de Llobet, encontramos que ellos tuvieron el germen más frecuente en su serie, fue el estafilococo epidermidis, seguido el estreptococo pneumode, tercero el viridians, 4 el piógenes y último el estafilococo aureus. Entonces, realmente cuando tenemos una infección de aparición temprana, pues debemos sospechar en un gram positivo, que es el germen más frecuente infectado. Entonces, la pregunta en este caso es: ¿cuál es el tratamiento? ¿Quién aquí le daría a este paciente una aminoglucósido de tratamiento? ¿Una fluoroquinolona de cuarta? ¿Vancomicina? Pues este es lo que se conoce como un white paper de la Asociación Americana de Catarata y Cirugía Refractiva, y en este white paper las recomendaciones de ASCRS es básicamente que si la aparición es temprana, lo que se debe iniciar es un tratamiento con una fluoroquinolona de cuarta generación asociado a vancomicina o cefazolina, y cuando la aparición es tardía se da una fluoroquinolona de cuarta generación asociado a amicacina, que es básicamente lo que realmente tiene efecto sobre las micobacterias, que son las que ocurren tardía. Entonces se le inició a esta paciente tratamiento con catifloxacina al 0,5%, vancomicina al 0,5% intercalado cada hora, o sea, cada media hora se ponía una gota. Importante atropinizarlos para quitarle espasmos ciliar y que el paciente esté cómodo. Entonces la otra pregunta es: ¿quién le daría esteroides a este paciente? Levante la mano. Tardíamente, ¿alguien le daría esteroides? Entonces está este estudio que se llama el Scott Trial, que es el uso de esteroides en queratitis infecciosa, y básicamente lo que encontró este estudio, enrolaron 500 pacientes. Lo que encontraron básicamente es que no encontraron ninguna diferencia en la agudeza visual a los 3 meses postoperatorios entre los grupos tratados con corticoide y el grupo no tratado con corticoide. Sin embargo, cuando la úlcera era central, alcanzó a tener un poco mejor agudeza visual los pacientes tratados con esteroides. Mi experiencia es que realmente probablemente no hay ninguna diferencia de darlo o no. Sin embargo, si se inicia, ya una vez uno sabe que hay buenos niveles de antibiótico, hay una ventaja, y es que le alivia la sintomatología al paciente, le quita el dolor y les ayuda a sentirse mucho mejor. Este es el resultado más o menos a los 2 meses después del tratamiento del ojo izquierdo con un leucoma residual. Esta paciente la he seguido a través del tiempo y logra en este ojo una agudeza visual de 20-25 con lente de contacto gas permeable. Y este es el ojo izquierdo, el ojo derecho, que yo pensé que iba a tener una queratoplastia laminar profunda. Sin embargo, logra con lente de contacto una agudeza visual de 20-40 y realmente no tuvimos que hacer más cosas.
El otro grupo de pacientes, obviamente, son los pacientes que sometemos a cirugía de catarata. Y aquí es importante, y esto es una recomendación del doctor Eduardo Alfonso del Bascom Palmer, es que es la regla del 70-30. La regla del 70-30 dice que básicamente el 70% de los pacientes a los cuales tienen endoftalmitis o cirugía de catarata, los cultivos son positivos y el 30% son negativos, y el 70% generalmente son gram positivos, ya sea estafilococo aureus o epidermidis, y el 30% son gram negativos u otros agentes infectantes. Pero la importancia de saber cuál es el agente infectante obviamente es porque el pronóstico visual de estos pacientes va a variar dependiendo del germen infectante. Y este es un artículo publicado en los archivos de familia del 92, y encontraron básicamente que el 92% de los pacientes que tenían infecciones postoperatorias por pseudomonas terminaban en una ceguera total. A Dios gracias, ese resultado de ceguera post-infección en estafilococo epidermidis es tan solo del 22%, el cual es el patógeno más frecuente de infecciones post-cirugía de catarata. Entonces, cuando vamos a hacer una profilaxis antibiótica, ¿qué es básicamente lo que buscamos? Lo primero que buscamos es que tengamos un antibiótico que sea bien tolerado por el paciente, que tenga un amplio espectro, o sea que curamos los patógenos más comunes, y que obviamente no genere resistencia, así lo podemos usar en el tiempo. Y gracias a Dios el atendimiento de las fluoquinolonas de cuarta generación pues nos han ayudado mucho en el tratamiento no solamente profiláctico, sino de las infecciones, como vimos en el caso que les presenté. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las fluoquinolonas de cuarta generación versus las de tercera generación? La diferencia principal es la presencia de este grupo metoxi en la posición 8. Ese grupo metoxi en la posición 8, que lo tienen las dos fluoquinolonas de cuarta generación disponibles en el mercado, aumenta su actividad contra los gram positivos. Entonces, como dicen los americanos, el rule of thumb es, si vamos a comparar las dos fluoquinolonas, generalmente tienen un espectro muy parecido en los gram negativos, pero el valor agregado de las de cuarta generación, entre otros, es obviamente su efectividad contra los gram positivos. Y como decías, es la presencia del grupo metoxi en la posición 8. Entonces, cuando comparamos cabeza a cabeza las fluoquinolonas de cuarta generación disponibles en el mercado, esta es la medida de la concentración inhibitoria mínima en cultivos oculares de gram positivos. Encontramos que básicamente su efecto en los gérmenes más comunes, como el estafilococo epidermidis, el pneumoniae y el enterococo, son muy parecidas, o sea, logramos resultados similares. Cuando miramos los gram negativos, vemos que necesitamos mucho menos cantidad de gatifloxacina para lograr esa concentración inhibitoria mínima comparado con la moxifloxacina en azul. Entonces, ¿por qué tiene esa mayor efectividad aparentemente la gatifloxacina? Básicamente es porque le adicionan el grupo metil en el anillo de piperacina, y entonces eso obviamente ayuda a una mejor penetración y mayor actividad in vitro. Aquí vemos lo mismo contra los gérmenes atípicos, como el Mycobacteria quelonae, que es una de las más frecuentes, si se acuerdan de la serie de Carol Karp, en cirugía refractiva de aparición tardía. Tenemos que la concentración inhibitoria mínima de la gatifloxacina obviamente se necesita menos droga para lograr el efecto de erradicar las bacterias. ¿Y qué otro beneficio tienen las fluoquinolonas de cuarta generación? Básicamente que actúan en dos enzimas en el proceso de replicación de la bacteria. Actúa sobre la DNA girasa, que básicamente se encarga de relajar y desenrollar el DNA,
y actúa sobre la topoisomerasa 4, la cual básicamente lo que hace es relajar el superenrollado del DNA y actúa en cortar los pedacitos de DNA. Entonces, al afectar estas dos enzimas, básicamente lo que estamos haciendo es tener una gran actividad de muerte sobre las bacterias. O sea, la bacteria básicamente se muere porque estamos afectando su DNA. Pero esto también tiene un beneficio muy grande, y es que para que se haga resistente la bacteria contra el antibiótico, necesita hacer dos mutaciones. Una mutación inicial, que es la de la topoisomerasa 2 o la DNA girasa, y una segunda mutación sobre la topoisomerasa 4. Entonces, aquí viene una recomendación, y es un raciocinio lógico, y es que como las fluoroquinolonas de tercera generación solo actúan sobre la DNA girasa, entonces si nosotros tratamos hoy día las bacterias con fluoroquinolonas antiguas, a las cuales hay bastante resistencia, pues las bacterias ya tienen la posibilidad de hacer una primera mutación. Entonces, hacer una segunda mutación es mucho más fácil. Entonces, tiene más sentido hoy día trabajar con fluoroquinolonas de cuarta generación, y esto es una recomendación importante, es trabajar con los antibióticos, las fluoroquinolonas a dosis altas, lo que se conoce como concentración para inhibir las mutaciones, que son básicamente 3 veces la concentración inhibitoria mínima. O sea, que si vamos a dar un antibiótico, o sea, pegar duro, tratar de matar todas las bacterias, porque si queda una que otra que sobreviva, pues la probabilidad de resistencia es mucho mayor. Entonces, no debemos dar dosis subclínicas, eso de dar, sobre todo cuando tenemos infecciones como las que les mostré, en el cual nos da susto suspender el antibiótico, entonces bájele a 2 veces al día o bájele a 1 vez al día. Eso no tiene ningún sentido, y lo que hace son dosis subclínicas, lo que hace es favorecer la mutación y favorecer la resistencia antibiótica. Entonces tenemos que, y esta es una tabla que ayuda mucho cuando estamos sospechando las distintas bacterias, tenemos que en las cirugías intraoculares, queratoplastia, catarata, trabeculectomía, retina, vamos a tener que, cuando la presentación es temprana, aguda, vamos a tener realmente lo más frecuente son gram positivos, el 70% son gram positivos y el 30% son gram negativos, y cuando son crónicas, básicamente vamos a tener más frecuentemente los anaeróbicos como el Propionobacterium aedes. Y en cirugía refractiva, también cuando es aparición temprana, lo más frecuente son los gram positivos, y en las crónicas o la aparición tardía tenemos los atípicos como las micobacterias. Entonces, ustedes aquí se deben estar preguntando, pero bueno, ¿y la inyección intracamerular de antibióticos qué? Porque el estudio del ESCRAS obviamente fue muy contundente en que era beneficioso poner en cámara anterior antibiótico. Y esto lo traigo porque en el Congreso de Cartagena este año, lo hicimos hace 2 años, lo repetimos este año, hicimos todo un simposio de profilaxis antibiótica y hablamos básicamente de esto. El doctor Pedro Navarro hablaba del estudio per se, un retinólogo hablaba del tratamiento de endophthalmitis, y habían 2 posturas, una que era la mía de por qué no se debe usar, y otra que era la de Ítalo Studio de por qué sí se debe utilizar. Entonces, les traigo un poquito el estudio del ESCRAS. Básicamente, el estudio del ESCRAS lo que hizo fue dividir en 2 brazos, 4 grupos. En un grupo inicial, básicamente lo que se llama placebo por 5 dosis, se daban 3 dosis, 2 dosis 1 hora antes, y luego 3 dosis en el postoperatorio. No se hacía ninguna inyección intracamerular y se lavaba la superficie con yodo povidona. El otro brazo, el grupo B de ese mismo brazo, básicamente hacía lo mismo, pero en vez de dar daba placebo, inyectaban cefuroxime 1 miligramo intracamerular. Y a todos se les dio levofloxacina, que es una fluoroquinolona de tercera generación, en el postoperatorio. El grupo C se les daba levofloxacina preoperatorio 5 dosis, yodopovidona, no inyección intracamerular, y levofloxacina postoperatoria. Y el grupo D era exactamente lo mismo, pero con inyección intracamerular de cefuroxime 1 miligramo. ¿Y cuál es el resultado? Básicamente, en el primer brazo encontraron que hubo 24 infecciones de 8.103 casos, lo cual da una incidencia de 0.3%. Y en el brazo de la inyección intracamerular
tan solo 5 infecciones en 8.105 casos, una incidencia de 0.06. Fue tan dramático el resultado que pararon el estudio y dieron la recomendación que todo el mundo tenía que poner eso en la cámara anterior. Pero cuando entramos a desmenuzar los resultados, nos damos cuenta de dos cosas. La primera es que este resultado, esta incidencia de 24 casos en 8.103, básicamente es una infección cada 338 casos. Y en el otro grupo, el que les fue súper bien, que dijeron, les da una infección en 1.621 casos. Entonces, esta incidencia de 1 en 338 en total en este brazo viene siendo el grupo A de 1 en 290. ¿Quién aquí hace altos volúmenes de catarata al año? Un cirujano de altos volúmenes es un cirujano que hace 900 cataratas al año, por encima de 900. Esto quiere decir que si yo hago 900 cataratas al año, voy a tener 3 endoftalmitis anuales, que eso es enormemente alto. En la época de la extracapsular, la endoftalmitis era 0.17. Entonces, 1 en 290 es casi el 0.3%. Esto, muy alto. Inclusive en el grupo de acá, en el cual no se puso inyección, fueron 10 en 4.400, 0.2%. O sea que la incidencia de infecciones es inclusive peor que la época de la extracapsular. O sea, es una incidencia demasiado alta. Pero para poder comparar lo que está pasando con Europa, pues miremos qué pasa, por ejemplo, en centros de altísimo volumen, muy especializados como el Bascom Palmer. El Bascom Palmer, esta es la incidencia de infecciones del año 84 al 94, 95 al 2001 y 2002 al 2009. La incidencia es de 14 casos en 56.672, o sea, básicamente 1 de cada 3.571, con una incidencia de 0.03%. Entonces ya en contexto uno dice, un momento, pues claro, si uno tiene una infección cada 290 casos, cualquier cosa que yo haga, pues lo va a bajar a 1 en 1000 y ya pues mejoré muchísimo y puedo dar la indicación. Pero entonces, ¿qué están haciendo en el Vasco para que tengan infecciones tan bajitas? Pues más o menos lo mismo que hacemos en la Barraquer. Yo me di la tarea de revisar los casos de endoftalmitis en los últimos 5 años en la Barraquer, del 2011 al 2015, y encontramos 2 casos en 4.807 pacientes. Y uno de estos, era caso de residente, que podemos decir que puede tener menos experiencia y pues, más de malas, el manejo de los tejidos, lo cual da un caso cada 2.404, o sea, sin inyectar nada en la cámara anterior, estamos teniendo una incidencia en la Barraquer de 0.04%. Entonces, ¿qué hacemos en la Barraquer? Trabajamos con yodopovidona, se le da una gota profiláctica 1 hora antes, yo le doy a mis pacientes una gota de gatifloxacina al 0.5% cada hora, las primeras 24 horas hasta que se acuestan a dormir, y luego cada 3 horas. Y ya les voy a contar más adelante por qué. Entonces, realmente nosotros sin inyectar nada tenemos resultados mejores que el estudio de los dos. Y lo mismo pasa en el grupo del Bascom Palmer. Entonces, ¿cuál es el raciocinio detrás de inyectar antibiótico en la cámara anterior? Pues básicamente queremos rápido acceso al sitio objetivo y que vamos a entrar a lograr concentraciones elevadas del antibiótico en la cámara anterior. Entonces, si vamos a inyectar algo en la cámara anterior, ¿qué debemos inyectar? Entonces, primero que todo tenemos que entender cómo funcionan los antibióticos. Nosotros tenemos antibióticos que son concentración dependiente y antibióticos que son tiempo dependientes. Dentro de los antibióticos tiempo dependientes tenemos la vancomicina y la cefuroxima. Entonces, inyectar cefuroxima en la cámara anterior, si sabemos que el lavado de la cámara anterior en las primeras 72 horas es más de la mitad, pues realmente no tiene mayor sentido. ¿Por qué? Porque ese antibiótico, para que funcione, tiene que durar mucho tiempo en la cámara anterior, y mucho menos ponerle la botella de irrigación que va a estar constantemente lavando la cámara anterior. Entonces, si vamos a poner algo, pues tenemos que poner un antibiótico que sea concentración dependiente, que realmente en poco tiempo mate la mayor cantidad de bacterias. Y eso es lo que logramos con las fluoroquinolonas de 4ª generación. Sin embargo, la gatifloxacina no se puede poner en cámara anterior porque está preservada. Entonces, la única opción se vuelve la moxifloxacina.
moxifloxacina. Y estos son los resultados de las colonias que sobreviven. Un estudio que se hizo mirando en colonias de los gérmenes más frecuentes en infección posible de catarata, cuál era la sobrevida de estas colonias con distintos antibióticos a distintas dosis, y compararon básicamente la cefuroxime con la moxifloxacina a distintas dosis, y básicamente lo que encuentran es que la que mejor funciona es la moxifloxacina a 50 microgramos por mililitro, el cual, como ustedes se dan cuenta, muy rápidamente va matando en los primeros 60 minutos la mayoría de estas colonias, mientras que el sulfuroxime, miren cómo permanece en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo necesito mucho tiempo para lograr matar por el tipo de antibiótico que es. Y aquí, contra el Staphylococcus epidermidis, que es el más frecuente germen infectante, obviamente mucho más efecto de la moxi a 50 microgramos por mililitro. Entonces yo me di la tarea de calcular más o menos qué concentración estoy logrando si yo le inyecto 0,1 mililitros de moxifloxacina a la cámara anterior. Entonces, si un mililitro de Vigamox tiene básicamente 0,5 miligramos, o sea, 500 microgramos por mililitro, tenemos que 0,1 mililitros equivale a 100 microlitros, lo cual va a tener básicamente una décima parte de esto, o sea, 500 microgramos. Si yo inyecto este 0,1 mililitros, que son 100 mililitros, en la cámara anterior, que tiene 220 microlitros, pues voy a estar diluyendo esos 100 en esos 220, o sea que estoy diluyendo a la mitad, lo que nos va a inyectar dar aproximadamente 250 microgramos en 220 microlitros, lo que da una concentración de 1,60 microgramos por mililitro. Pero entonces la pregunta es, ¿qué concentración logro si le doy una gotica 4 veces al día, empezando 3 días antes y luego 3 dosis antes de la cirugía? ¿Qué concentración logro? Pues este estudio fue el que en el 2005 me hizo empezar a utilizar fluoroquinolonas de cuarta generación en la profilaxis en mis pacientes, porque yo hasta ese momento usaba cloranfenicol como profilaxis. Y entonces yo leí este estudio, el cual habla de la penetración de la moxifloxacina y la gatifloxacina al 0,3%. En la cámara anterior, básicamente lo que hicieron fue que fueron 50 pacientes antes de operarnos. Le dijeron a los pacientes que se pusieran una gota 4 veces al día, empezando 3 días antes, de moxi, gati y cipro. Y luego, antes de empezar la cirugía, le sacaron 0,1 mililitro y midieron la concentración. Y encontraron que en la moxi al 0,5% lograron concentraciones de 1,31. O sea, 0,30 menos que si lo inyecto. Y de la GATI al 0,3, obviamente hoy día usamos GATI al 0,5, encontramos 0,63. Entonces no tiene ningún sentido inyectar nada, porque la concentración que vamos a lograr es 0,30 microgramos por mililitro más que si lo damos preoperatoriamente. Y si lo doy cada hora, pues la penetración es mucho mayor. Eso es a la dosis que ellos hicieron el estudio en el 2005. Lo que sí vamos a tener, obviamente, son los riesgos de poner algo en cámara anterior que no está hecho para ponerlo en cámara anterior. Entonces, este estudio muestra la incidencia de edema macular cistoideo después de la inyección de vancomicina intraocular en el postoperatorio de cirugía de catarata. Y básicamente lo que dicen es que el rol de la vancomicina durante la cirugía intraocular debe reevaluarse, porque en los 6 casos que presentan desarrollaron, son cataratas sin ningún problema, desarrollaron edema macular cistoideo. Y está este otro artículo aún más reciente, el cual es la asociación de la utilización de vancomicina profiláctica en cirugía de catarata con la vasculitis oclusiva retiniana hemorrágica, el cual es devastadora. Ninguno de estos pacientes sale adelante. Entonces, una pérdida total de la visión. Entonces, eso nos hace pensar, bueno, ya la vancomicina no, la cefuroxime no, y aunque este estudio dice que es seguro utilizarlo, y lo hicieron en conejos, utilizar la moxifloxacina en la cámara anterior, cuando uno mira lo que dice la monografía de la vancomicina, son muy claros en decir que esta solución no se debe inyectar subconjunctivamente ni debe ser introducida directa en la cámara anterior del ojo. Entonces, si algo llega a pasar y el abogado se hace a esta monografía, obviamente es un problema para todos.
Pasando a otro tema, es el manejo de la inflamación postoperatoria. Como ustedes saben, bueno, y esto lo digo porque es lo que uso además, realmente cuando lo vengo usando hace muchos años en la clínica, utilizamos hace muchos años Prednisone Forte y lo uso de rutina, pero como ustedes saben, básicamente los esteroides actúan básicamente en la vía del ácido araquidónico. Básicamente lo que hace los corticoides es inhibir la fosfolipasa A2, básicamente preveniendo que avance toda la cascada inflamatoria, a diferencia de los antiinflamatorios no esteroideos, que actúan solamente en este lado de la rama, inhibiendo la ciclooxigenasa 1 y 2. Entonces, la pregunta que tenemos con los esteroides es que básicamente queremos una gran potencia antiinflamatoria. Entonces, sabemos que los esteroides son mucho más potentes que los antiinflamatorios esteroideos porque actúan sobre las dos vías del ácido araquidónico, mientras que los esteroides básicamente actúan sobre la síntesis de las prostaglandinas. Pero entonces, ¿cuál es la penetración del esteroide? Que es básicamente lo que nos interesa, no solamente su potencia, sino su penetración. Y básicamente este estudio que evaluó las concentraciones subconjuntivales y cámara anterior, encontraron que básicamente el acetato de prednisolona es el que mayor concentración se logra en cámara anterior. Y eso lo vemos hace muchos años, en la clínica lo utilizamos hace muchos años, especialmente los operatorios, por ejemplo, no solamente de cataratas, sino de trasplantes de córnea, es lo que nos gusta utilizar, obviamente, por su potencia. Este es un estudio hecho en la Escuela Paulista de Brasil, en el cual básicamente midieron también la concentración pico en el humor acuoso, encontrando que el acetato de prednisolona era el que mayor penetración lograba sobre todos los otros esteroides, inclusive sobre la prednisolona, no el acetato de prednisolona, sino de fosfato sódica, la cual logra una penetración mucho menor. Entonces, aunque la dexametasona puede ser en plata blanca mucho más potente, su penetración es mucho menor, lo cual obviamente no lo hace ideal, especialmente cuando tenemos pacientes de cirugía intraocular. Pero entonces, ¿cuál es la preferencia de los cirujanos en los Estados Unidos? Este es un estudio de la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva del 2009, en el cual le preguntaron a todos sus miembros por la página, por correo, cuál era su antiinflamatorio de preferencia en cirugía de catarata, y el 96.4% dieron que era el acetato de prednisolona. Y en cirugía refractiva, a la misma pregunta, sigue siendo el acetato de prednisolona de mayor preferencia en un 77.7% de los casos. Entonces, yo sé que no ha llegado, pero les va a llegar, pues viene la combinación de estos dos componentes, el cual es la gantifloxacina al 0,3, o sea, la concentración que era del Cimarán, lo cual, como vimos, tiene un amplio espectro, una baja resistencia, asociado al Prednisone Forte, el cual obviamente tiene una gran potencia antiinflamatoria y una gran penetración a la cámara anterior. Se va a conocer o se conoce ya dónde está como Cipred. Entonces, ¿en qué casos lo uso yo? Es la pregunta. Entonces, básicamente el profilaxis de cirugía de catarata, porque es conveniente para el paciente utilizarlo cada 3 horas durante los primeros 10 o 15 días. A mí me gusta siempre terminar el antibiótico a los 10 días. Obviamente no hay ningún problema usarlo 15 días si uno lo usa a la dosis adecuada. El problema es irlo reduciendo progresivamente en el tiempo. Lo utilizo, por ejemplo, en posoperatorio de anillos intraestromales, lo uso en profilaxis en los casos de reforzamiento corneal y en profilaxis en lentes fácticos. ¿En quién no lo uso? En los pacientes de trasplante de córnea me gusta utilizar separados el Cimaxid y el Prednisone Forte, y la razón es porque, como les decía, una vez epiteliza la córnea y completa los 10 días, yo le suspendo el antibiótico y el esteroide lo dejo generalmente, si es una penetrante, hasta que le quito los puntos, y luego le reduzco la dosis a una vez al día de por vida.
lo dejo por día, a menos que el paciente haga hipertensión y tenga que cambiarlo por algún otro antiinflamatorio. Antiguamente se lo suspendía, pero viendo al grupo de Massachusetts Eye and Ear que se lo dejan de por vida a una dosis muy baja, creo que cuando es penetrante tiene beneficio. Cuando es laminar profunda o cuando es endotelial, como la probabilidad de rechazo es mucho más baja, cuando retiro los puntos le quito el esteroide. Entonces, en esos casos es en los que todavía lo uso por separado. Entonces, en conclusión, obviamente, la gantifloxacina es una droga de muy amplio espectro que nos ayuda con la mayoría de gram negativos, la mayoría de gram positivos. Tiene baja resistencia porque no existe vía oral gantifloxacina, solo existe el Avelox, que es la gantifloxacina por vía oral. Obviamente tiene una gran penetración, tiene una gran eficacia y tiene un amplio espectro con una muy buena tolerancia del paciente al tratamiento y obviamente con una adherencia al mismo. Muchísimas gracias.